Hola a todos, voy a explicarles a través de este video unas generalidades de impuestos, principalmente en lo que tiene que ver con sociedades con ánimo de lucro, personas jurídicas. En algún momento de pronto haré mención a personas naturales, pero en esencia no quiero, digamos, hacer una explicación en ese sentido, porque requiere un mayor conocimiento, mayor profundidad para efectos del tema de derecho tributario, legislación tributaria, y pues esto está pensado netamente pues para un elemento básico y para que puedan entender el reconocimiento de los mismos en los estados financieros. Bueno, entonces podemos catalogar los impuestos dependiendo del origen de los mismos. Entonces pueden ser impuestos nacionales, impuestos departamentales, municipales. Por acá les voy a mostrar en la explicación, pues aquí tengo detallado lo que son los impuestos nacionales, algunos de los principales. Entonces encontramos el impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre las ventas IVA, el impuesto nacional al consumo, gravamen a los movimientos financieros, impuesto al patrimonio y otros. Ahora con mayor detalle voy a explicarles lo que es el impuesto de renta y complementarios y el impuesto de IVA. Quiero pues comentar en cuanto a lo que es complementarios, porque muchas veces queda esa duda. Se refiere al impuesto de ganancias ocasionales que se generan en ciertas operaciones. Por ejemplo, cuando una empresa vende activos que haya tenido vinculados al establecimiento por encima de 2 años, si hay un efecto de utilidad fiscal sobre esa operación de venta, pues sobre eso habría que pagar el liquidar el impuesto de ganancias ocasionales. Bueno, acá tenemos, como les comentaba, en nacionales, pues los impuestos más conocidos, pues incluso el principal impuesto a nivel de recaudo es el de renta, le sigue el impuesto a las ventas, a nivel de lo que el gobierno muestra en el presupuesto de recaudo de ingresos. Este impuesto nacional al consumo, si todos lo recuerdan, pues es un impuesto, dijéramos que hoy en día se presenta y es muy común cuando se va a los restaurantes, cuando se compran comidas, pues en ese caso ese establecimiento tendría la obligación de cobrar un impuesto nacional al consumo, pero pues el detalle a nivel de ese impuesto no lo voy a hacer en este video. Recuerden que solamente voy a hacer énfasis en lo que es el impuesto de renta de complementarios y en el IVA. Gravamen a los movimientos financieros, pues este tiene que ver con digamos, la imposición que tienen los usuarios del sistema financiero en el momento que hacen retiros de sus cuentas, y quienes aplican ese impuesto son los bancos a través de la retención que hacen, y en el momento del retiro pues tendrán que aplicar esa tarifa del 4 por mil. Impuesto al patrimonio, ese ha sido conocido como impuesto al patrimonio, impuesto de riqueza, grava capitales. Entonces aquí pues tenemos, entre más riqueza tenga una persona, lógicamente hay unos parámetros y las leyes pues han considerado, pues ese persona jurídica o persona natural en ese momento tendrá que liquidar ese impuesto al patrimonio. Aquí dejé un concepto de otro. Estamos pues planteando que ahí podrían entrar impuestos como el impuesto nacional a la gasolina de la CPM, que es un impuesto pues que está grabando ese concepto específico. También el tema de lo que tiene que ver con impuestos de timbre, que estarían grabando algunos actos y documentos que se realizan, pero eso ya es, digamos, un concepto más avanzado. Bueno, en cuanto a impuestos departamentales, se los voy a mencionar, no es el énfasis, pues dijéramos, de la asignatura,
que estamos viendo este tema, pero aquí tenemos el impuesto a nivel de vehículos, impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, impuesto a la gasolina sobre tasa, básicamente en cuanto a lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, y otros impuestos que se pueden dar a nivel departamental, que en esos impuestos departamentales, un ejemplo serían de otros los impuestos que se dan en los premios de lotería. También hay impuesto al degüello de ganado, que ese degüello de ganado es básicamente cuando se sacrifican reses, bien sean ganado bovino o porcino. En fin, y en términos generales, todos los animales, los cuales implican pues que la persona que haga el sacrificio deberá pagar un impuesto que se establece. Igualmente aquí tenemos los impuestos municipales. En impuestos municipales pues tiene alcance, aquí sí quiero pues ser muy enfática en esto, y es que estos nacen a través de leyes que en términos generales son nacionales, pero que están aplicando para el municipio como tal donde se ejecute la actividad. El principal impuesto municipal podríamos decir que es el impuesto de industria y comercio ICA, que ahorita se los voy a explicar también muy general. Avisos y tableros y publicidad exterior, este se asocia dentro de la misma declaración de industria y comercio, o sea que estaríamos ahorita dando una explicación general a esta. El impuesto predial, que sería referente a el gravamen que se aplica a aquellas personas que tienen propiedades. Eso está regulado dependiendo de los valores de las mismas. Y pues tenemos otros impuestos municipales que podrían ser estampillas, el impuesto de registro de propiedades que ya veíamos para efectos de compraventas o de actos de las propiedades, pues también se tendrían ese efecto. Y en términos generales los impuestos de registros. Ahora pasando pues al detalle de lo que es el impuesto sobre la renta, pues como les decía, pues recae sobre el efecto de obtener un beneficio para las personas. Tendamos beneficio, pues que si asimilamos el concepto de contabilidad, pues en mi contabilidad aparecen unos ingresos, unos gastos, unos costos, que en la mirada fiscal pues hay que entender hasta qué punto, por ejemplo, esos costos, esos gastos son deducibles para determinación de una base con la cual se calcula el impuesto sobre la renta. En cuanto a las tarifas, pues en Colombia pues hemos tenido diversas reformas tributarias. Como les decía hace rato, digamos, lo que voy a decir es muy general. Entonces la tarifa general que aplicaba según la ley 1819 del 2016 para el 2018 era del 33%, y en la ley 1943 del 2018 se presenta pues una continuación de la misma tarifa para el 2019, pero a partir del 2020 figura una disminución de un punto por cada año, ¿cierto? Para que en el año 2022 se tenga una tarifa del 30%. Estas tarifas, en el efecto pues normativo del estatuto tributario, se encuentran contenidas dentro de lo que es el artículo 240 del estatuto tributario. Hay algunas tarifas que pueden tener, dijéramos, ciertas particularidades y tratamientos especiales, y ejemplo lo tienen las empresas que están ubicadas en zonas francas, que tienen algún beneficio. Igualmente empresas que hayan o que presten servicios en hoteles, pues tendrán tarifas diferenciales a nivel del impuesto de renta y con el cumplimiento pues de ciertas condiciones. Ejemplo pues muy genérico, podrían llegar a tener en algún momento tarifa del 9%. Entonces esos son, digamos, algunos beneficios que tienen contempladas ciertas actividades. Cabe la pena también mencionar que en la reforma tributaria
pues se incorporó una sobretasa de impuesto de renta y complementarios para aquellas empresas que tengan demasiada renta. Recuerden que el concepto de renta, una cosa es el concepto de utilidad, ¿cierto? Esto debido a un concepto contable, y otra cosa sería ya el concepto de renta, que yo lo asimilo siempre renta en el entendido fiscal, pero contable sería una utilidad. Y para el caso de la sobretasa, en la vigencia del año 2017 se manejaba una tarifa del 6% para las empresas que tuviesen una utilidad superior a 800 millones de pesos, y para el año 2018 del 4%, lo que implicará pues que entre más renta fiscal tengan las empresas, pues tributarán digamos, tendrán una mayor tarifa, viéndose la que es general y agregándose la sobretasa. Voy a, en esta explicación que quiero hacerles, que en algún momento a ustedes se les ha hecho esa mención, y es que cuando hace rato les decía, bueno, ¿de dónde nace una utilidad? Pues la utilidad nace de tomar unos ingresos, unos gastos que se disminuyen y unos costos que también pues darán lugar a que al final, pues en este ejercicio, si yo tengo aquí 100 de ingresos, 50 de gastos y 20 de costos, al final esta empresa va a presentar una utilidad de contable de 30. Esto lo estoy haciendo muy genérico, pues sin tener en cuenta lo que son las reservas en términos generales. Pero cuando nosotros tenemos el ejercicio, y este ejercicio ya lo vamos a entender un poco dentro de lo que es el ejercicio fiscal, entonces fiscalmente lo que tenemos que entender, pero esto es un tema pues más avanzado, y es el conocimiento de que alguno de estas cifras, sobre todo en el efecto de los gastos, todos estos gastos, la pregunta siempre que se hacen fiscalmente es si tienen la deducibilidad, o sea, si el gobierno me permite deducirlos totalmente. Hay casos puntuales donde la norma expresamente dice, y voy a darles un ejemplo, que veíamos que el gravamen a los movimientos financieros, que es un impuesto que me cobran cuando yo hago retiros, solamente me permiten deducirme el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este efecto del ejercicio contable, dentro de estos gastos, yo tuviese 5 pesos que corresponden a gravamen a los movimientos financieros, va a implicar que aquí, para efecto fiscal, yo no me puedo descontar 5 pesos, sino la mitad, de acuerdo con esta explicación, lo que quiere decir que voy a tener 2.5 que van a ser deducibles fiscalmente. Entonces ya de hecho que esta utilidad que teníamos pues va a aumentarse por esta porción de este gasto, esta diferencia que no se puede deducir. Y asimismo hay cantidad de ejemplos, y ya nos vamos más en detalle, y las empresas tendrán que, por ejemplo, cuando contratan personas independientes, solicitarles soporte de pago de seguridad social, porque si no está ese soporte, pues no va a ser deducible fiscalmente. Pero pues esto es muy, dijéramos, muy básico. Lo que quiero que entiendan aquí es que una cosa es el efecto contable, otra cosa es el efecto fiscal, y va a implicar que las empresas van a tener que hacer 2 reconocimientos para efecto de poder tener claro de esas diferencias que surgen dentro de la contabilidad y la parte fiscal. No obstante, pues en algún momento se determina, y es que para efectos del Estado, pues el Estado va a tener siempre una presunción de una renta. Entonces fiscalmente hay un concepto, y es lo que se conoce como la renta presuntiva. Esta renta presuntiva se encuentra regulada dentro de lo que es el artículo
188 del Estatuto Tributario, el cual establece que se presume que la renta líquida del contribuyente no debe ser inferior al 3.5% del patrimonio líquido, ¿cierto? 3.5% del patrimonio líquido del año anterior. Para nuestra, diéramos, asociación o similitud con, diéramos, con esos conceptos contables, nosotros, diéramos, contablemente tenemos activos, tenemos pasivos. Esto es contable. Tenemos el patrimonio. Entonces, fiscalmente los activos, pues tenemos que asimilarlos a lo que es el patrimonio. Este es el patrimonio bruto. Estos pasivos son deudas, son obligaciones, y la diferencia entre lo que es el patrimonio bruto menos las deudas da el patrimonio líquido, que contablemente sería el patrimonio que tienen las empresas. Pero aquí lo que me están diciendo es, mire, su empresa tiene que ser rentable, y el ser rentable le implica que mínimo de ese patrimonio que usted tiene debe estar generando al menos una renta del 3.5%. Para darles una explicación muy general, supongamos que una empresa tiene como patrimonio líquido del año 2017 100 millones de pesos. Recuerden que esto es como si estuviéramos viendo el efecto fiscal del patrimonio, y vamos a liquidar la renta, o sea, para efectos de pensar en lo que es la renta fiscal que tenga la organización sobre la cual se va a liquidar el impuesto de renta. Y esta renta pues corresponde, lo que vamos a hacer de análisis, al año 2018. Entonces voy a mostrarles 3 casos. Entonces si el caso A es que la renta de la empresa, recuerden que esto es fiscal y este término es como si semejante a utilidad. Si la renta fuese de 10 millones de pesos, lo que tendríamos siempre que tener cuidado, y es en el contexto de lo que es la renta presuntiva. Esta va a ser igual para los 3 escenarios. Entonces el gobierno, que me está diciendo, vea, su empresa al menos sobre el patrimonio líquido del año anterior debe generar una renta presuntiva del 3.5, que esto daría, voy a ponerlo con un color, este color, que esto daría 3.500.000, ¿cierto? Al año. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer las comparaciones. Entonces lo que habría que comparar es cada una de estas rentas fiscal respecto a esta. Entonces si estamos en el caso A, la renta fiscal de la empresa fue de 10 millones y la renta presuntiva es de 3.500, entonces el gobierno le está diciendo que en este escenario esta empresa va a liquidar renta, liquidar el impuesto de renta. Recuerden que en el ejemplo ahorita les dije que la tarifa era del 33%, entonces va a liquidar sobre esta renta el 33%. ¿Por qué sobre esta renta? Porque vuelvo y les repito, en la comparación lo que yo digo es que esta presuntiva es de 3.500, pero mi empresa fue muy eficiente porque generó una renta fiscal superior a esa presuntiva. Entonces liquido sobre estos 10 millones de pesos. En el caso B, si la renta de la empresa es de 2 millones, entonces aquí vamos a tener la situación que el gobierno le está diciendo, vea, usted estuvo por debajo, pero yo le puse esto como una presunción. Entonces lo que quiere decir es que usted en este año me va a liquidar su renta sobre una base de 3.500.000, que es la renta presuntiva, esta de aquí, y a esta me la va a calcular el 33% de impuesto de renta, ¿cierto? De tarifa. Y pues el impuesto que se iría a vincular en la declaración va a ser ese 33%. En este tercer escenario, pues sería similar al anterior, donde decimos, mira, la empresa da pérdida. La pérdida fue de 1 millón de pesos.
Entonces el Estado en la misma medida le va a decir, no, usted debió haber sido rentable, al menos generar un 3.5. Entonces, igual que en este punto, pues vamos a tener que la base para la liquidación del impuesto de renta van a ser los 3.500.000 por el 33%. Bueno, ahorita voy a mostrarles muy general lo que es el tema de los formularios. La DIAN publica los formularios en su página y esos formularios tienen unas vigencias dependiendo de cada año. Entonces por aquí vemos los formularios de la DIAN. Aquí voy a ingresar a esta opción de formularios por acá y miren, acá están los años. Voy a traer el formulario de renta. En el caso de las personas jurídicas sería el formulario 110. Voy a abrirlo entonces para que ustedes lo vean. O sea, miren que aquí este formulario está dirigido a personas jurídicas y como tal en el formulario lo que vamos a ver es que el formulario tiene aquí la parte de patrimonio, lo que les comentaba. Aquí está el detalle de todas las cuentas. Por aquí aparece el patrimonio bruto, los pasivos que les decían como deudas, y la diferencia entre este patrimonio bruto y deudas pues va a ser el patrimonio líquido. Acá en esta otra parte del formulario encontramos los ingresos. Entonces aquí estaría todo el detalle de los ingresos. Miren, esta es la sección de ingresos. Luego costos y deducciones. Por aquí hay un tema especial para las entidades sin ánimo de lucro. Luego aparece la renta, que sería pues la diferencia de ingresos menos costos, deducciones. Por aquí miren que está el renglón que les comentaba de renta presuntiva, que esto el sistema lo hace automático. Y acá va a aparecer, por aquí aparece ya el dato de lo que en realidad la empresa va a tener que liquidar sobre impuestos sobre la renta gravable. Por aquí miren que en esta sección aparece todo lo que son ganancias ocasionales, que pues yo no entré en detalle allí, pero les decía que si yo vendo una propiedad, vendo un vehículo que haya tenido en mi posesión por más de 2 años, si me genera utilidad, sobre esa utilidad debo de reconocer un impuesto de ganancia ocasional. Y aquí en esta parte miren que en este renglón 82 aparece la sobretasa y pues demás aspectos. Un aspecto que les voy a mencionar aquí, que vamos a tener en cuenta más adelante, es que miren que en el impuesto sobre la renta aparece un renglón donde están anotadas las retenciones, ¿sí? Entonces cuando mi empresa vende y a la misma le están aplicando una retención, pues esa retención va a ser un anticipo del impuesto que va a ser descontado dentro de este formato, que recuerden que este formato es el formato de impuestos sobre la renta y complementarios, formato 110 de la DEA, y en este caso la vigencia pues 2018. Ahora siguiendo con el impuesto sobre las ventas, pues este impuesto es de orden nacional, es un impuesto indirecto que es de naturaleza real y recae, dijéramos, en el contribuyente. Su causación es instantánea. Y cuando les pongo esta gráfica acá, lo que les quiero decir es que pues este personaje que está aquí es la persona a la cual, digamos, se le aplica la obligación del impuesto, que ese impuesto lo recauda una empresa, que es la que en última le está cobrando a este contribuyente el impuesto, y lo que tiene que hacer la empresa es trasladarle ese dinero a la DIAN. Por eso decimos que es indirecto, porque quien asume el impuesto es el contribuyente que está, digamos, vinculado con la operación. Entender un poco esto requiere pues un conocimiento mínimo en cuanto a lo que significa en Colombia la clasificación de bienes y servicios. Entendemos pues que hay una clasificación de unos bienes y servicios que pueden ser excluidos. Ya les voy a poner un cuadro, pero cuando tenemos excluidos estamos diciendo que en términos generales no están sujetos al impuesto.
Ejemplos de excluidos estaría la salud, la educación, algunos productos como las verduras, animales vivos. Pues en términos generales lo que tendríamos que hacer, y yo aquí dijéramos que vuelvo y le repito, esto es una generalidad, hay que ir a revisar el estatuto tributario. Hoy en día esos bienes excluidos los encontramos por ejemplo, en el artículo 424 del estatuto tributario, y en unos siguientes pues que establecen todo el listado de elementos, de bienes y servicios que tienen esa condición. Otro ejemplo serían medicamentos, que también en su gran mayoría pues están excluidos del impuesto sobre las ventas. Para el caso de los bienes exentos, entonces dijéramos estos bienes exentos, como les decía, ya se los voy a explicar en pues unas condiciones generales, pero son bienes que no se, dijéramos, cuya tarifa es el 0%. Eso tiene una condición y algunos dicen, bueno, tarifa del 0 quiere decir que en última no hay un impuesto, pero en el efecto de lo que vemos en una cuenta corriente de IVA, pues hay una situación, y es que estos bienes dan derecho a devolución del IVA, ya se los voy a explicar ahora, pero ejemplos de bienes exentos por lo menos están la carne de animales, estaría la leche, están los huevos. En última, lo que el gobierno pretende en ciertos aspectos es como poderle ayudar a estas industrias para que sea más productiva su producción, y también podría ser contrarrestar todo el efecto pues de lo que tiene que ver con comercio exterior. Los demás bienes y servicios que no estén relacionados como bienes excluidos o exentos pues están como catalogados como bienes gravados. Así como les mencionaba, un artículo para bienes excluidos, en el caso de exentos en el estatuto tributario podrían consultar, pues a simple ejemplo, el artículo 477, que tiene listado de algunos de los bienes exentos, pero pues lógicamente son más artículos de la norma que estarían vinculados a los mismos. Les repito, entonces si mi empresa va a empezar operaciones o mi empresa tiene operaciones, yo lo que tengo que verificar es qué condición de obligación en cuanto a IVA tiene el bien o el servicio que yo voy a prestar. Entonces lo primero que hacemos es buscamos en todo lo que son excluidos, si allí no lo encontramos miramos en exentos, si ya no lo encontramos ni en excluidos ni en exentos, pues el bien estaría grabado con IVA. Otro aspecto sería la tarifa. En Colombia la tarifa general de impuestos sobre las ventas es del 19%, pero por ejemplo tenemos una tarifa del 5% que le aplica a algunos bienes. Por ejemplo, el café estaría con el 5%, concentrado para animales también está dentro de esa categoría de tarifa de IVA. Entonces miremos este cuadro es un resumen. Entonces voy a arrancar con los excluidos. No causan impuesto como se los comentaba, no hay una tarifa. Las personas que tengan lugar las transacciones de esos bienes pues no son responsables de IVA. El IVA que se pague en la adquisición de esas compras de esos bienes pues va a ser un mayor valor del costo, dado que no hay una obligación de IVA, y por lo tanto no generan saldos a favor. Ya les explicaré. En el caso de los exentos, pues ellos causan un impuesto. La tarifa es del 0%, los que comercializan ese tipo de bienes y servicios son responsables de IVA y el IVA pagado es descontable, y en este caso pues va a dar lugar a unos saldos a favor que pueden solicitarse en compensaciones que debo otro impuesto, entonces ese saldo a favor se puede cruzar con el otro impuesto adeudado, o que me devuelvan el dinero sometido pues a un proceso de revisión de la solicitud. Y para el caso de los bienes y servicios gravados, estos causan impuesto. La tarifa puede ser la general o la especial.
Las personas que tengan que ver en la comercialización de estos bienes y servicios son responsables del IVA. El IVA que se pague es descontable y en algún momento si generan saldos a favor, pues aquí no es como en esta condición donde se pueden pedir a devolución, aquí solamente sería en caso de que hayan retenciones por IVA que den lugar a un saldo a favor. Y ya les voy a explicar con una cuenta T. Entonces, con esta explicación, pues vamos a entender un poco por qué se genera un efecto de saldos a favor, principalmente en los productores de bienes exentos. Valga la claridad que esa exención o esa, digamos, esa condición, no exención, la condición de bienes exentos solamente lo tienen los que sean productores de los mismos. Ya les indico el ejemplo, pero miremos, en el caso de un responsable del IVA, pues cuando el responsable del IVA factura, cuando esta empresa está facturando, en el momento de la facturación o de la venta, genera un IVA que es el que nosotros determinamos como IVA generado, ¿cierto? Este IVA generado es de naturaleza crédito en la cuenta, ¿sí? Miren que aquí yo estaría hablando de que esta es una cuenta del pasivo, entonces cada que yo venda, pues ¿qué tengo que hacer? Cobrar el IVA si es que mi bien es gravado y es una obligación que tengo con el Estado. Lo que veíamos en este cuadro es que en el caso de los bienes gravados, aquellos responsables del IVA se pueden descontar el IVA pagado. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo, un ejemplo muy sencillo, pues yo estoy vendiendo electrodomésticos y ellos están grabados con el 19% del IVA, pues cada que compre un electrodoméstico, asimismo tendré que pagar el impuesto. Entonces aquí vamos a tener todas las facturas de compra, tanto de bienes como de servicios, de lo que tiene que ver con la operación de mi empresa. Entonces en este caso vamos a tener unos IVAs que son los que conocemos como IVAs descontables. Y esto va a tener digamos, una naturaleza débito. Si en el ejemplo estamos diciendo, bueno, mi empresa tenía un bien grabado y el bien grabado era, vendimos 100 millones de pesos, pues sobre los 100 millones de pesos vamos a cobrar una tarifa general del 19%. Entonces lo que quiere decir es que este IVA por pagar aquí pues será de cuánto, de 19 millones de pesos. Si en ese periodo yo compré bienes por valor de 50 millones y también tenía una condición de IVA general del 19%, estaríamos hablando que el IVA descontable pues va a ser de 9 millones 500. Cuando al final nosotros de este periodo vemos el saldo en esta cuenta, pues ¿qué nos arrojaría? Nos arrojaría un saldo de crédito de 9 millones 500, que es la diferencia de los 19 millones de pesos que cobré, pero a los cuales le podré descontar los 9 millones 500 porque así lo determina la norma y me lo permite pues deducir. Este valor que vemos aquí, si es del saldo crédito, pues sería un saldo a pagar. Veamos que para el caso de los bienes exentos, decíamos que la tarifa de impuesto en este ejemplo, pues que la tarifa era del 0%. ¿Qué quiere decir? Pues que esta empresa, pues su IVA generado siempre va a ser de cuánto, si tiene bienes exentos, pues va a ser de 0. Pero el gobierno le permite, como lo veíamos en este resumen, le permite a los productores de bienes exentos que el IVA que paguen va a ser descontable. Entonces, si el productor de bienes exentos tiene que incurrir en unas compras y esas compras, facturas de compras, darán lugar, o servicios, dan lugar, lógicamente porque se paga el IVA, a impuesto de IVA, pues ese impuesto de IVA va a ser un impuesto descontable.
Entonces, en este caso, esta empresa lo que iría a presentar sería un movimiento, un saldo en la cuenta, que vuelvo y le repito, es una cuenta del pasivo cuyo saldo final va a ser débito. El ejemplo que les estoy mostrando, pues el productor de bienes exentos, pues va a tener aquí en esta cuenta, si ya lo vemos como un ejemplo real, venden 100 millones de pesos, sobre esos 100 millones la tarifa es del 0%, entonces no hay un IVA generado, pero compraron bienes y productos para poder producir esos bienes exentos. En el mismo ejemplo anterior, si fueran 50 millones de pesos por el 19%, tendrían un IVA descontable de 9.500.000. Realizamos este saldo final de esta cuenta, entonces su naturaleza pues va a ser del saldo 9.500.000, pero débito, lo que indica que esta empresa tiene un saldo a favor. Este saldo a favor puede ser solicitado, como lo veían en la explicación, solicitado en devolución o compensado si hay deudas previas. Vale, es un ejemplo muy sencillo y es una industria que se beneficia de devoluciones y que es una industria cuyos precios pueden estar muy afectados por la misma entrada de esos productos desde el contexto pues del mercado exterior. El ejemplo está en los porcinos, lo que son los cerdos. La norma determina que un cerdo vivo es un bien excluido. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga el animal vivo y que yo venda animales vivos? Pues sobre ese bien yo no voy a cobrar IVA porque el bien sería excluido. Pero si yo sacrifico el animal, yo tengo la granja, yo los engordo, yo les doy comida. Entonces, en ese caso, si yo demuestro que el cerdo lo estoy vendiendo no vivo, sino sacrificado en carne, la carne es un bien exento. Para la producción de esa carne, ¿yo qué necesité? Pues alimentar el animal, incurriendo en pago de concentrado. Recuerden que el IVA que les alcancé a mencionar es del 5%, entonces todo lo que yo compre de IVA, de concentrado, el IVA descontable, pues va a ser sujeto a devolución. Lógicamente la DIAN pues va a ir a revisar que en realidad sí exista la granja, que haya una evidencia real de actividad económica. Vale la pena pues tener en cuenta que la reforma tributaria, la ley 1943 del 2018, hizo un importante cambio en esa denominación que antes se hablaba de régimen simplificado de IVA. Hoy en día pues lo que tenemos que entender es que pueden haber responsables y no responsables de IVA, ¿cierto? Entonces aquí pueden ser responsables y no responsables de IVA. Esto en cuanto a IVA, que es el tema que nos está ocupando en este instante. Los no responsables están regulados conforme a un artículo que es el artículo 437 del Estatuto Tributario, y específicamente el parágrafo 3 determina pues quiénes no son responsables de IVA. Entonces allí me están indicando pues que no tengan unos ingresos, lógicamente pues que sean personas naturales. En este concepto de no responsables de IVA, estamos entendiendo que aquí solamente pueden estar las personas naturales. Entonces aquí les pongo las personas naturales y ya voy a mostrarles el artículo como para que le demos una mirada general. Aquí mirando el estatuto tributario me gusta siempre consultar el de la Secretaría del Senado. Entonces aquí podemos ver pues todos los artículos. Voy a buscar el 437, por acá está 437.
Entonces este artículo me está hablando de los comerciantes quienes realicen actos similares a los de ellos, los importadores son sujetos pasivos. Entonces miren que el párrafo arranca el artículo diciendo son responsables de IVA. Pero por acá, más adelante, en el parágrafo tercero, que es donde quiero pues detallarles, dice que deberán registrarse como responsables de IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto con excepción. Entonces dijéramos aquí me están diciendo esa sección, vea, estos no son responsables de las personas naturales que sean comerciantes, artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Entonces hay un parámetro que son ingresos que en el año anterior sean inferiores a 3.500 VTs, que no tengan más de un establecimiento de comercio, que en el establecimiento de comercio no se realicen actividades de franquicia, concesión, regalías, en términos generales explotación de intangibles, que no sean usuarios aduaneros. Usuarios aduaneros son todos los que hacen importaciones y exportaciones, que no hayan celebrado contratos grabados por un valor individual superior a 3.500 VTs, que las VT son unidades de valor tributario, que el monto de las consignaciones bancarias del año anterior no superen 3.500 VTs, que no estén registrados como contribuyentes de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Este fue un nuevo impuesto o una posibilidad que genera el gobierno para unificar el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y en algún momento pues el de IVA en algunas personas que cumplieran unas condiciones específicas. Igualmente el impuesto de industria y comercio, como les decía, el impuesto al consumo también quedaron incluidos dentro de ese impuesto simple que determinó la reforma. En ese impuesto simple incluyeron personas naturales y algunas personas jurídicas que cumplieran unas condiciones, pero pues eso deberá inscribirse en el registro único tributario y actualizarse en el mismo la responsabilidad, dijéramos, de estar en ese o de optar por ese impuesto simple de tributación. Entonces vuelvo y les repito, hoy en día no podríamos hablar de régimen simplificado, sino que tendríamos que mencionar que son no responsables de IVA. Y el parágrafo me está haciendo alusión principalmente a personas naturales, entonces no podría ser posible que una persona jurídica, por lo menos del régimen ordinario, estuviese como no responsable cuando su bien y servicio sea grabado. O sea, la única excepción, vuelvo y le repito, para que no haya responsabilidad del IVA, sería que una persona jurídica esté comercializando un bien excluido. Por ejemplo, mi empresa se dedica a vender verduras, esas verduras son excluidas, nada tiene que ver con el impuesto a las ventas. En cuanto al periodo gravable del IVA, el artículo 600 del Estatuto Tributario determina dos periodicidades, lo que quiere decir pues que habrán algunas empresas cuya declaración y pago sea bimestral y otras que serán cuatrimestral. Las bimestrales dependen o están en función de los ingresos, entonces sería respecto a los ingresos del año anterior cuando sean superiores a 92.000 VTs. Entonces aquí pues hay un parámetro que sería cuando estos ingresos sean superiores a 92.000 VTs, ingresos del año anterior, pues su declaración de IVA debe ser bimestral. Si están inferiores a este valor, ¿cierto? Si son inferiores a 92.000 VT los ingresos del año anterior, pues van a ser cuatrimestral. Hay ciertas excepciones y es para el caso de los productores de bienes exentos, que independientemente de los ingresos, pues les va a tocar presentar declaraciones bimestrales.
pero pues las normas son puntuales y así mismo lo determinan. También comentarles que en el caso de que se inician actividades, como no hay ingresos anteriores, realmente lo que se ve es el periodo comprendido entre la fecha en la que se inician actividades y la fecha de finalización. Y en ese caso, la obligación de presentación de la declaración del IVA, porque la norma así lo dice, determina que el periodo va a ser bimestral. Entonces, tener en cuenta que cuando se inician actividades, si mi empresa está obligada a cobrar IVA, vendiendo bienes y productos grabados, pues el periodo de pago va a ser bimestral. Ya en el año siguiente, pues se van a computar, se van a tener en cuenta los ingresos, y mis ingresos fueron por debajo de 92.000 VTs en ese periodo pues de inicio. El año que viene pues ya la obligación debería ser declarar y pagar cuatrimestralmente. Para efecto del formulario, que como se los mencioné con la renta, en renta no sé si lo dije, pero el periodo grabable de la renta es un periodo anual. Miren la diferencia con respecto al IVA. En el caso, pues ya mirando el formulario del IVA, es el formulario 300. Este formulario consta de varias partes. Miren que a este lado aparecen los ingresos, las compras. Entonces aquí hay que hacer un detalle de todos los ingresos que tenga la compañía. Entonces, ingresos grabados, ingresos exentos, ingresos excluidos. Miren que por aquí están las operaciones excluidas. Por aquí aparecen las compras. Entonces voy a subir este formulario. Entonces miren que aquí aparecen todas las compras, que serían todas las bases. En el ejemplo que les di hace rato, pues mis compras fueron de 50 millones de pesos. Entonces por aquí habría que decir que esas compras son compras nacionales a una tarifa general el valor, la base serían 50 millones de pesos. Por aquí está la sección que tiene que ver con el impuesto generado, que fue lo que yo le cobré a mis clientes al momento de realizar la venta. Está el detalle de las tarifas. Entonces miren que aquí está la tarifa del 5%, tarifa general, que es lo que vemos. Voy a irme a esta otra sección. Aquí mismo está pues el detalle de otros impuestos, impuesto a la cerveza, a la gaseosa y similares. Por aquí ya aparecen los impuestos descontables que dieron lugar cuando se compran algunos productos y servicios grabados. Ya cuando se liquida esto, pues el tener impuesto generado menos impuestos descontables, pues si el valor, decíamos, es un valor, yo recaudé más de lo que me puedo descontar, tendría un saldo a pagar, de lo contrario tendría un saldo a favor. Y vuelvo y les voy a hacer un énfasis aquí, aunque no he llegado a esa explicación, pero en este formulario, al igual que en renta, aparecen las retenciones que le han practicado. Entonces por aquí yo me deduzco cada que yo venda y sea sujeto de retención de IVA, pues tendré que descontarme en el formulario la respectiva retención, o sea, un menor valor a pagar. Bueno, y en cuanto al impuesto de industria y comercio, aquí partimos de una ley nacional que es la ley 14 de 1983, la cual dispone un impuesto que recae sobre actividades comerciales, industriales y de servicios. Entonces, un tema bien diferente es que el impuesto de renta recae, como lo veíamos, de un concepto similar a utilidad respecto del estado contable, y en el caso del impuesto de industria y comercio es un impuesto que recae sobre los ingresos. Cada municipio tiene, diéramos, regulado distintos acuerdos que reglamentan tarifas, que disponen las mismas disposiciones pues que aplican en materia del municipio.
Aquí, por ejemplo, en este acuerdo, en el acuerdo por lo menos 321 del 2011 figura unas tarifas del 3.3. Básicamente estas tarifas que vemos aquí son para efecto de producción, pero pues hay que tener en cuenta que dependiendo de cada actividad pues variará la tarifa. Este es un acuerdo de la ciudad de Cali, del municipio de Cali, por lo menos aquí está el 6.6. También vemos aquí en el caso de comercio es el 7.7 por mil. Miren que aquí hay varios acuerdos que han regulado las tarifas. Hay un acuerdo del 2012, otro del 2011. Esto, dijéramos, está en constante revisión por parte de los municipios. Y por aquí aparece para servicios una tarifa del 10 por mil. Antes de este acuerdo del 2013, pues la tarifa de servicios era del 11 por mil y la bajaron al 10 por mil. Y por aquí observamos unas tarifas para educación preescolar, pues que es más baja, básica, primaria y secundaria, que está en el 2.2 por mil. Entonces, de eso depende, pues las empresas tienen unos ingresos. En el caso de la ciudad de Cali, el impuesto de industria y comercio tiene una obligatoriedad anual y se liquida con base en los ingresos. Hubo, digamos, una instancia donde el gobierno regula un único formulario a nivel nacional, que es este que presento aquí. Este es independiente pues del municipio. Aquí vemos la declaración inicial. Si en el caso de Bogotá pues tienen unos bimestres, en el caso de otros municipios como Cali es anual. Por aquí serían los datos de la empresa o de las personas que deban liquidar o sean responsables de ese impuesto. Observen que aquí aparecen los ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces esta es como la base sobre la cual se van a liquidar. Aquí habría que decir cuáles actividades son según los códigos y las tarifas dependiendo de cada municipio. Y por acá en la otra parte del formulario pues ya estaríamos liquidando lo que es el impuesto de industria y comercio de acuerdo con esta base que fueron los ingresos grabados. No entro en detalle, pero pues habrán algunos ingresos que no están sujetos a retención, a industria y comercio, pero siempre pues hay que analizar por cada municipio que se presente. También el formulario contempla el impuesto de avisos y tableros, que se los mencioné. Ese impuesto es del 15% del valor del impuesto de industria y comercio y es un valor que se paga en cada declaración anual. Y por aquí pues también van a figurar, así como les he mostrado tanto en el impuesto de renta como en el de IVA, en caso de que nosotros vendamos y nos efectúen retenciones. En el renglón, ya les digo, en este renglón 27 aparecen retenciones que se hayan practicado, o algunas autorretenciones, pues en caso de que exista la figura de autorretenedores. Ahora revisando lo que es la obligación que tienen algunas empresas, ya les voy a decir pues en el término tributario cómo se denomina, pero es la obligación de hacer una retención en la fuente, la cual se considera que es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Miren que yo no estoy hablando cuál impuesto, estoy diciendo que es un mecanismo que se puede emplear para recaudar anticipadamente los impuestos. La retención en la fuente no es un impuesto, esto tiene que quedar claro, dado que como les comentaba, pues realmente lo que busca ese mecanismo de recaudo es facilitar, acelerar y asegurar, facilita, acelera y asegura el recaudo de los impuestos, de los tributos. Cuando miramos tipos de retenciones a nivel de impuestos nacionales, nos encontramos con que el gobierno nacional pues ha implementado retención en la fuente para renta y complementarios, para impuesto a las ventas, para timbre, para gravamen a los movimientos financieros y una autorretención especial a título de renta que reemplazó en su momento el CRE. Si ustedes ven aquí, se habla de autorretención, o sea que cada empresa contribuyente del impuesto sobre la renta debe practicarse esta autorretención. Las demás pues van a depender
de esa condición de ser agente retenedor. Eso está estipulado para el caso de retención en la fuente de renta y complementarios en el artículo 368, donde define que en el caso de esta retención de renta y complementarios, todas las entidades de derecho, fondos de inversión, fondos de valores, personas jurídicas, incluidas las sin ánimo de lucro, o sea, todas, pues estarían en la obligación de efectuar retenciones en el momento en que, dijéramos, sus operaciones así lo determinen. Y las personas naturales, pero miren que aquí personas naturales no serían todas, serían aquellas que sean comerciantes y que el patrimonio bruto o los ingresos en el año inmediatamente anterior sean superiores a 30.000 VTs. Eso está en el artículo 368-1 del Estatuto Tributario. Y como pueden ver, la base pues del 2019 son 1.028.100.000 pesos. En cuanto a lo que tiene que ver con las bases, los conceptos y tarifas de retención, en el Classroom les voy a dejar un archivo de PDF de la Comunidad Contable Legis que tiene pues los principales conceptos, las normas que hacen alusión al concepto, las bases. Recordar que las bases es como que en ciertos conceptos la DIAN estipula que si la transacción supera esa cuantía, pues estaría obligada la empresa, ese agente retenedor, a practicar la retención en la fuente. En compras generales, cuando el beneficiario es declarante de renta, la tarifa es del 2.5% y arranca sobre un monto de 925.000 pesos. Esta es base para el 2019. El parámetro son 27 VTs, mayor o igual a 27 VTs. A partir de este momento habría que hacer o practicar la retención en la fuente. Cuando no es declarante de renta, la tarifa es del 3.5 con la misma base. Tener en cuenta que hay un concepto de la DIAN que determina que si yo hago compras al mismo proveedor, las hago pues en el día varias veces, y se suma en todas las compras y si superan la base pues habría que hacerle retención en la fuente. Aquí resumo lo de servicios también. En el caso de servicios de transporte nacional de carga el 1%, el 3.5% de transporte nacional de pasajeros. Para el caso de servicios generales, que es lo que normalmente vemos en los talleres de prácticos de retención en la fuente, pues aquí vemos un servicio general prestado por persona natural no obligada a presentar declaración de renta es del 6%, y los que son personas naturales cuyos ingresos superen 3.300 VT se les aplica el 4%, aquí estaríamos hablando de una persona natural declarante. Ahora, continuando con la retención de IVA, el artículo 437-1 del Estatuto Tributario da las pautas en cuanto a esta retención de IVA y otra vez con la misma explicación, es un mecanismo de recaudo anticipado, pero en este caso del impuesto que es el IVA. ¿Quiénes son responsables de efectuar esta retención de IVA? Entidades estatales, grandes contribuyentes, agentes de retención que designe la DIAN, entidades que emiten tarjetas débito o crédito y quienes contratan con personas que están sin residencia o domicilio en el país, entre otros. Eso está contemplado en el artículo 437-2. La tarifa de este impuesto, pues la norma estipula una retención, o sea, lo dice el inciso segundo del artículo 437-1, que podrá ser hasta el 50% del valor del impuesto, de acuerdo con lo que determine el gobierno nacional. Pero en los casos en que no existe una retención, que es lo que normalmente aplicamos en los ejercicios, la tarifa va a ser del 15% del IVA, del valor del IVA que se esté facturando. Habrán unas situaciones muy especiales que el mismo estatuto lo plantea, y es en aquellas operaciones de compra de tabaco, pues el IVA es del 100% la retención de IVA. Al igual que si una entidad presenta saldos a favor consecutivos
por unos periodos que estipula la norma, pues podrá solicitarle a la DIAN que la tarifa sea bajada del 15% al 10%. Vuelvo y repito, en caso de que presenten saldos a favor consecutivos. La retención de IVA también tiene unas bases similares a las de compra de bienes gravados que veíamos en el punto anterior, y en cuanto a servicios generales igualmente. Recordar que pues sería responsable la empresa que sea un gran contribuyente para el caso puntual de los ejercicios que hacemos, y si esa compra superan 27 VTs, estamos hablando de 925.000 pesos para el año 2019, y servicios superiores a 137.000, habría que practicar la retención del IVA del 15% sobre dicho impuesto. Este es el formulario 350, donde se van a incluir, en este caso, la retención de la fuente incluye conceptos a título de renta, como lo ven aquí en el formulario. También aparecen aquí autorretenciones que ya se las voy a explicar. Aparecen las retenciones que se practican por otros impuestos. Dentro de ellos está el IVA, está el impuesto de timbre nacional y algunas retenciones del impuesto nacional al consumo. Lo que nosotros vamos a ver en los ejercicios, como esto es muy básico, muy general, tiene que ver con renta y complementarios, con autorretenciones en el caso de los contribuyentes exonerados por aportes, que eso está contenido en el artículo 114-1, y por las retenciones del IVA, pero solo en caso de que mi empresa que está efectuando la operación, el que compra, sea un gran contribuyente y le esté comprando a un responsable de IVA. Entonces, en cuanto a lo que son autorretenciones, miren aquí el formulario, aquí tienen las bases, que son las cuantías sobre las cuales se han practicado la retención, y esta columna serían las retenciones. Para el caso de las autorretenciones, miren que aquí aparece en el renglón 42 contribuyentes exonerados de aportes, y del 43 al 49 están por ventas, honorarios, comisiones, servicios, entre otros. Esta autorretención pues está en función de dos posibilidades. Una es porque la persona sea autorretenedor por expresamente una resolución que debe expedir la entidad, puede ser la DIAN, o si es una en calidad de que lo dé el municipio, puede ser directamente la Secretaría de Hacienda, o por disposición legal. Entonces, cuando veíamos en el formulario que aquí se determina que hay una autorretención de acuerdo con un artículo del Estatuto Tributario 114, este es el ejemplo de expresa disposición legal. Por acá lo tengo. De este quiero como que tengan esa claridad, es que digamos que esta norma exonera de pago de aportes para fiscales, lo que es SENA, el ICBF y cotizaciones que tengan que ver con el sistema de salud, a personas jurídicas. O sea, ¿quiénes son personas jurídicas? Todas las, digamos, empresas que sean declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios. La exoneración implica que si yo tengo un trabajador que venga individualmente menos de 10 salarios mínimos, yo no voy a pagar estas condiciones que dijéramos que con las que se obliga un empleador. Este tema lo vamos a ver con más detalle en nómina, para conocer que hay un beneficio que tienen algunas empresas, pero para revisar la autorretención, pues esto fue reglamentado mediante un decreto que es el decreto 2201 del 2016. Este decreto lo que determinó era la autorretención dependiendo de unas actividades económicas, pero en términos generales estamos hablando de tres actividades. Una actividad comercial que es del 0.4%, de servicios el 0.8%, y hay una tercera actividad del 1.6% que tiene que ver con actividades de explotación y minerales, básicamente, o sea, de minas. Esta autorretención
la tendría que hacer un contribuyente de renta sobre sus ingresos. O sea, cada que tengamos una venta tenemos que practicarnos la autorretención. Entonces, volviendo aquí al formulario, en este formulario tendríamos que declarar cada mes las retenciones que mi empresa haya efectuado en las que yo tenga un pasivo y estén relacionadas con todo lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta, las autorretenciones de acuerdo con esto que veamos aquí del artículo 114-1, dependiendo de mis ingresos y de mi actividad económica con las tarifas que les acabé de mencionar. Y si mi empresa es un gran contribuyente, pues tendrá que aplicar retención del IVA a aquellas compras que se le hagan a responsables de IVA. Entonces aquí tendríamos, pues en caso de visualizar el formulario, tendríamos esas tres posibilidades: renta y complementarios con la autorretención, que aquí sería una sola de renta y complementario, y la que seguiría sería de IVA, de retención de IVA. Y en cuanto a lo que es la retención de industria y comercio, voy a referirme solamente al municipio de Cali. Recordar que cada municipio la estipulará si desea recaudar anticipadamente ese impuesto de industria y comercio. Cali, Jumbo, Palmira, en el caso de nuestro departamento lo tiene. Estoy tomando esta presentación de la alcaldía de Cali, donde ellos vuelven aquí, insisten, pues que es el RETEICA, la retención de industria y comercio, es un sistema de recaudo anticipado. ¿De qué impuesto? De industria y comercio. Se aplica a todos los pagos o bonos en cuenta que constituyen ingresos por el ejercicio de una actividad grabada. Para determinar los agentes de retención es similar a lo que vemos de retención a título de renta y complementarios. Son agentes de retención, o sea, las personas que se obligan a hacer esta retención son las personas jurídicas, empresas unipersonales, sociedades de hecho, personas naturales. Miren que tengan condición similar a lo del estatuto tributario, que tengan la calidad de comerciantes con patrimonio e ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. Para el caso de la declaración de industria y comercio en Cali, pues tenemos unas bases. Esas bases dependerán de unas cuantías. Estas cuantías están en función de unas VTs. Para los servicios 3 VTs y para compras o actividades industriales y comerciales de 15 VTs. Considerando que la unidad de valor tributario del año 2019 está en 34.270, entonces tendríamos una base en compras de industria y comercio, la retención de industria y comercio de 514.000 pesos, y de servicios de 3 VTs, que multiplicado por el valor unitario nos daría 103.000 pesos aproximado. Y este es el formato de declaración bimestral de impuesto de industria y comercio de Cali. Esto se accede a través de unas autodeclaraciones automáticas que tiene la alcaldía por la web. Aquí aparecen los datos generales del contribuyente, las bases de liquidación, las bases de retención y las retenciones que se practiquen, al igual que en la de la DIAN. Pues si hay autorretenedores, pues también tendrán aquí que colocar las autorretenciones. Y este formulario, como les repito, es un formulario en Cali cuya periodicidad es bimestral. Para el caso de la DIAN, se accede, cada usuario debe estar autenticado, debe tener una cuenta donde debe ingresar al portal. El portal de la DIAN es este, y por aquí vemos el portal transaccional, y aquí aparece usuario registrado. En este usuario registrado pues se digita el NIT de la empresa. Voy aquí a simular este ejemplo, ya lo voy a mostrar a continuación. Cuando se accede a la página de la DIAN, observamos que aquí ingresé y aparece diligenciar y presentar.
que es este botón que vemos aquí, diligenciar y presentar. Ya lo voy a mostrar. Voy a mostrar esta captura de pantalla del computador porque no me dejan la tablet por unos archivos de Adobe que requiere. Pero ustedes si ven en lo que estoy mostrando en el video, aquí están todos los formularios, entonces la idea es que el responsable deberá diligenciar el formulario correspondiente y se firma en forma electrónica, se presenta y hoy en día pues tenemos el acceso a todo el tema transaccional bancario, entonces también se podría pagar electrónicamente. Que les comenté de industria y comercio. Entonces en Industria y Comercio tenemos el portal del municipio, Industria y Comercio, vamos a verlo aquí por este navegador. Entonces por aquí aparecen las autodeclaraciones electrónicas y aquí le damos a aceptar y continuar y él nos va a llevar igualmente a este portal donde hay que acceder con el NID, la identificación del contribuyente, y la clave previo registro. El formulario es el que les mostré anteriormente, o sea que también lo genera el sistema. Hoy en día pues la alcaldía no deja pagar en forma electrónica, habría que generar el recibo e ir a una entidad bancaria directamente a hacer el pago. Bueno, para ya hacerles pues esto más práctico, voy a suponer una compra y venta. En este caso el que está comprando es una empresa, Felicidad Cumplida S.A. Esta empresa es responsable de IVA. Y esta empresa de acá voy a suponer que también tiene una responsabilidad de IVA, pero que adicional cumple una condición y es que es un gran contribuyente. Este gran contribuyente, quien lo está estipulando es una resolución de la DIAN. El supuesto que estoy considerando para entender que hay una responsabilidad del IVA, recuerden que va a depender del artículo que ellos estén comercializando. En este caso voy a suponer que la operación se está dando con televisores. Estos televisores están grabados con una tarifa del 19% de IVA y quien se obliga a cobrar el impuesto pues debe ser el vendedor. O sea, esta obligación, este vendedor tendría aquí una facturación y en esa facturación va a tener un IVA generado en las operaciones de venta. Ya cuando analizamos el efecto de las responsabilidades que tiene el comprador, para contextualizar este ejemplo, voy a suponer que la compra total se está dando por 1.000.000 de pesos más IVA, más impuesto, y quien, digamos, tiene que analizar qué retenciones debe aplicar debe ser el comprador, ¿cierto? Entonces, recordemos que teníamos ¿cuántas retenciones? Suponiendo que ambos están en la ciudad de Cali, tendríamos 3 retenciones a analizar. Todavía no sabemos si las 3 vamos a aplicar, pero una es retención. Entonces, respecto a estas 3 retenciones, retención de renta, retención de IVA y retención de ICA, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si esta empresa, esta de aquí, es agente retenedor. O sea, recuerden que ese agente retenedor estoy obligado a hacer retención en la fuente. Partiendo de la primera retención, pues, y entendiendo aquí que la base es de 1.000.000 de pesos, superar los 925.000 pesos y es una persona jurídica, por lo tanto en este caso diríamos que sí es agente retenedor, o sea, sí cumple esa condición. En cuanto a retención de IVA, recordemos que la norma estipula que si el que está comprando es un gran contribuyente, es una entidad del Estado, debe practicar retención de IVA. En este caso, pues esta persona no tiene esa condición, entonces no aplicaría retención de IVA. Y la retención de industria y comercio, toda persona jurídica, y ya veíamos pues que la base de industria y comercio es
es menor a la que normalmente vemos en la DIAN, que serían esas 5 VTs. Entonces aquí también tendría la obligación de efectuar retención. Miren que estoy utilizando la palabra obligación. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de descontar, debo de generar una cuenta del pasivo donde registre las retenciones que estoy aplicando. ¿Qué tarifas debería aplicar? Para el caso de la retención de compras, que sería el concepto específico como se le está comprando un declarante, la retención sería del 2.5% sobre la base de la compra, que sería el $1.000.000. Retención de IVA decíamos que no aplica, y la retención de ICA depende del código de actividad. Como es una compra, esta sería del 7.7 por mil. No voy a hacer cálculos, pero quiero que ustedes tengan presente que esta empresa, la Felicidad Cumplida S.A., pues lo que va a tener va a ser unas retenciones. Estas retenciones van a registrarse en una cuenta por pagar de retenciones. Cada una va a llevar una cuenta contable. O sea, estas son cuentas del pasivo. Y esta retención que le aplican a la empresa, a la vendedora, que es Grandes S.A., tiene la condición de ser un anticipo de retención. Entonces esta va a tener una cuenta del activo, que es un anticipo. Por cada una de las retenciones deberá llevar una cuenta contable. Otro aspecto a tener presente es que esto no se mezcla con esto. O sea, una cosa son los anticipos de retención y otras son las retenciones que yo he practicado. ¿Qué hace esta empresa, la que está vendiendo, con todas las retenciones que le practican en el año? Se lo descuenta de la declaración anual de renta en el formulario 110 que les mostré al inicio. Esta empresa a su vez tendría una obligación, y es la obligación del IVA. Recuerden que en este caso ya tiene un IVA generado, ¿cierto? Dentro de esa cuenta de IVA por pagar. ¿De qué naturaleza este IVA generado? Crédito. Y el anticipo de la retención pues sería débito. Esta empresa tendría, estas retenciones serían créditos porque es un menor valor que va a desembolsar, y el IVA pagado sería un IVA por pagar, pero sería descontable porque está comprando. Este IVA sería débito. No estoy haciendo toda la transacción, solamente lo que tiene que ver con los impuestos. Si en este segundo ejemplo, Felicidad Cumplida, sea que la misma empresa que traemos que es responsable de IVA, le compra a otra responsable de IVA igualmente televisores, sabemos que el vendedor pues está en función de la compra y venta de televisores, que decíamos en el mismo ejercicio pues que esto es un bien grabado. Entonces aquí se genera un IVA del 19%. Volveríamos a hacernos la misma pregunta respecto de las retenciones que tenemos. Si la empresa Felicidad Cumplida S.A., pues es agente retenedor. Entonces, en cuanto a retención de renta, manejando el mismo criterio, la misma compra, se está comprando el mismo valor, $1.000.000 más IVA, pues entenderíamos que por la base, pues sí tienen la obligación de efectuar la retención. Retención de IVA, vuelvo y repito, esta no tiene la condición de ser gran contribuyente. Entonces aquí no aplicaría retención de IVA. Y retención de ICA, partiendo de que ambos están en el mismo municipio, pues aquí sí habría retención de industria y comercio. Esta empresa tendría retenciones que debe reconocer en el pasivo. Entonces veíamos retenciones, cuentas por pagar por retenciones. Y esta empresa tendría anticipos de retenciones. Esta tendría un IVA por pagar generado
y esta tendría un IVA por pagar, pero que sería descontable. Este IVA débito, esta retención es crédito, este IVA por pagar crédito y estas retenciones serían débito. Ya el mismo ejercicio continúo con una tercera posibilidad, que sería la misma empresa que es responsable de IVA le compra a una persona natural. La pregunta es, siempre tenemos que analizar si esta persona es responsable o no de IVA. Aquí lo voy a poner que es responsable de IVA y que esta persona también es declarante. Es persona natural, es responsable de IVA. Entonces, conclusión, pues esta persona tiene la obligación de cobrar un IVA del 19%, entonces va a tener en su facturación un IVA generado que se le va a volver en pasivo. Entonces la misma cuantía, 1.000.000 de pesos más IVA. Entonces la pregunta es agente retenedor en cuanto a renta? Sí. En cuanto a IVA, no, porque vuelvo a insistir, esta empresa no es gran contribuyente ni es una entidad del Estado. Y retención de ICA por cuantía, pues si esta persona natural es un comerciante de Cali, está obligado a tributar industria y comercio, por lo tanto habría retención de industria y comercio. Como es declarante de renta, entonces la tarifa aquí sería del 2.5% y de aquí del 7.7 por 1.000, porque es una actividad comercial de la general. Si en este siguiente ejemplo la empresa Felicidad Cumplida, que es responsable de IVA, tuviese la operación con Victorioso Rey, siendo Felicidad Cumplida la compradora y Victorioso Rey el vendedor, la pregunta que nos haríamos es si esta persona, siendo persona natural, tiene obligación de IVA. En este ejercicio voy a suponer que no es responsable de IVA. O sea, que cumple todas las condiciones para no ser responsable de IVA, el tema de ingresos, el tema de establecimientos de comercio. Por lo tanto, esta persona no cobrará IVA. Ya viene el tema pues normalmente las personas no responsables de IVA, lo que anteriormente se llamaba régimen simplificado, pues tienen que cumplir con unos documentos equivalentes a factura, pero aquí no hay un cobro de IVA. O sea que en la operación, si los televisores me los está vendiendo en 1.000.000 de pesos, esa sería la cuantía y no podría adicionarse un mayor valor de IVA. Otra pregunta que nos deberíamos hacer es respecto a si es declarante o no. Entonces aquí voy a poner que no es declarante de renta. Esto lo debe expresar la persona en forma manifiesta en su documento de cobro. Entonces, Felicidad Cumplida, ¿qué debería revisar? Bueno, ¿tengo obligación de hacer retención de renta? La respuesta sería sí. Y la tarifa, como es no declarante de renta, aquí sería el 3.5% sobre el 1.000.000 de pesos, que es la base. Retención de IVA, decimos esta empresa no tiene la condición de ser agente retenedor de esa retención, entonces aquí no aplicaría. Y para el caso de retención de industria y comercio, pues esta persona siendo comerciante y si está en la ciudad de Cali está en la obligación de tributar este impuesto, por lo tanto aquí pues nos obligamos a hacer la retención con una tarifa del 7.7 por 1.000. Igual medida, pues en el caso de contable de las retenciones, esta empresa va a reconocer unas retenciones que van a ser unas cuentas por pagar de retenciones que van a ser crédito, y esta persona natural va a tener una cuenta del activo que es anticipo por retenciones, débito. ¿Qué pasa si esta persona es no declarante? Pues se entiende que esas retenciones serán su impuesto a cargo. Entonces ese sería el impuesto que ella tributaría, lo que le descuenten de retenciones en el año.
En este ejercicio estoy planteando que la empresa Grandes S.A. es la compradora, es una responsable de IVA. La misma empresa pues esta tiene una resolución que indica que es un gran contribuyente. Aquí vamos a poner que este tiene una resolución como gran contribuyente de la DIAN y le compra a la empresa Yacasisa responsable de IVA, que es la que actúa como vendedor, una cuantía de televisores cuya mercancía está grabada. Entonces aquí habría que agregarle masiva del 19 más el IVA del 19%. Esa sería la tarifa de este IVA. Entonces esta tendría, vuelvo y le repito, un IVA facturado que tiene la condición de IVA generado. La pregunta siempre respecto a la condición de agente retenedor, entonces si en esta operación Grande S.A. como comprador es agente retenedor en renta, la respuesta es sí. Aquí sería sí. La tarifa sería el 2.5% sobre el millón. Retención de IVA, miren que allí ya tenemos una condición y es que esta condición de aquí, de que es gran contribuyente, esto daría lugar a que esta empresa deba retenerle IVA a esta otra, ¿cierto? Aquí se aplica retención de IVA y la tarifa sería del 15% sobre el valor del IVA. Si la va a hacer a 1.000.000 de pesos y el IVA es del 19, entonces 190.000 pesos va a ser este IVA y sobre los 190.000 pesos habría que hacer una retención del 15%. Y retención de ICA, pues si ambas empresas están en Cali, lo que estemos planteando, pues aquí también habría que practicar el 7.7 por 1.000. La misma situación, o sea, en estas dos empresas, esta empresa tendría retenciones del pasivo, cuentas por pagar de retenciones, y esta de acá tendría anticipos de retenciones. Esta tendría un IVA por pagar generado, crédito, esta retención es débito, y esta tendría un IVA por pagar descontable, que tendría la condición de ser débito, y este sería crédito. Y ya para finalizar, el tema de las autorretenciones especiales por renta que tiene todo contribuyente de renta, pues les repetía y les decía que los vendedores son autorretenedores. Entonces, cada que veamos un retenedor que tenga esa condición especial, persona jurídica tendrá esta obligación de que en su transacción debe reconocer esa autorretención, que sería un anticipo de autorretención contra una cuenta por pagar de autorretención crédito. La base serían los ingresos, en este caso 1.000.000 de pesos, por la tarifa del 0.4% por ser tarifa comercial. Entonces, si nos devolvemos a los ejercicios que hacíamos, por lo menos en este caso, este es una persona natural, no es responsable de IVA, no es persona jurídica, este también era una persona natural, pero en esta empresa Yacasisa era vendedora. Entonces aquí esta empresa tendría que efectuar la autorretención especial de renta conforme al decreto 2201 del 2016 y el artículo 114-1. Al igual que aquí en esta empresa, pues el vendedor es una persona jurídica, entonces tendría la obligación de efectuarse en la venta de esta operación de la autorretención. Y creo que ese era el primer ejercicio que veíamos. Entonces espero que haya sido de gran utilidad y que este video pues les sirva en las clases que van a ser más prácticas, donde vamos a resolver talleres. Bueno, que tengan un resto de semana muy agradable y que sean muy productivos.